están? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a empezar con la corrección de los ejercicios que eran muy cortitos y muy fáciles. En el 4 me pedían cuál es la media aritmética y los números que... la media aritmética claramente, bueno, no sé si es tan claro, pero les digo, es el promedio. Si los números son 5, 8, yo quiero averiguar la media, que se expresa así. Los números son 5, 8, 7, 6 y 9. ¿Qué hago cuando yo quiero averiguar un promedio? Sumo esos números y lo divido por la cantidad de términos. En este caso, la media va a ser 35 sobre 5, o sea que la media, en este caso, es 7. Muy bien, vamos al problema 5. En el problema 5 teníamos un círculo, miremoslo con buena voluntad, porque no tengo compás. Gracias que tengo el pizarrón. Y estaba pintado esta parte. Nos preguntaban qué parte del círculo está sombreada. Es claro que si yo pienso que el círculo está dividido en 4 partes, 3 de esas partes están sombreadas. O sea, ¿qué parte del círculo está sombreado? Las 3/4 partes. Si yo ahora quisiera expresar esto en términos de porcentaje, fíjense que todo el círculo sería el 100% y los 3/4 de 100, en este caso, me van a dar el 75%. O sea, ¿qué parte está sombreada? 3/4 y representa el 75% también del círculo. Siempre la fracción y el porcentaje están relacionados. Cuando tengo la fracción lo multiplico por 100 y me da el porcentaje. Y también me preguntaba cuál es el ángulo central que le corresponde a esa zona sombreada. Y acá también podemos hacer un razonamiento similar a este. Fíjense, ¿cuál sería el ángulo central que cubre todo el círculo? 360 grados. Por lo tanto, averiguo cuánto es 3/4 de 360 y de esa manera me da este ángulo central, que en este caso es de 270 grados. Bueno, hasta acá los ejercicios. Ahora vamos a avanzar un poquitito sobre el resumen que ustedes tienen en la fotocopia. En realidad la idea es que ustedes ese resumen lo lean detenidamente, marquen lo que les parece más importante, aunque en realidad es bastante resumido, así que es todo importante. Pero si hay alguna duda, algo que no se entiende de lo que dice el resumen, lo pueden subir como una pregunta al trabajo en clase y así yo también puedo ver si hay dificultades por dónde pasan y me dan la posibilidad de ir contestándolas así en forma más dinámica. O sea, lo fundamental es que ustedes esto lo lean, pero como yo sé que a veces la lectura es un tanto tediosa, voy a hacer una muy breve introducción y después vamos a mirar a partir de un ejemplo cómo nos vamos a manejar acá. ¿De qué se encarga la estadística? Bueno, ustedes seguramente tienen una idea, ¿no? De lo que es la estadística. La estadística se encarga de buscar información, recolecta primero la información, después ¿qué hace con esa información? La organiza, y una vez que la organizamos, por ejemplo, en una tabla, ¿qué se hace? Se la puede representar, podemos representar esos datos en un gráfico de barras o en un diagrama circular de porcentajes. ¿Y qué finalidad tiene hacer todo esto? La finalidad es encontrar las relaciones que existen entre las variables que yo estoy estudiando o estoy investigando y sacar conclusiones de tipo práctico. O sea, es sumamente útil la estadística y se aplica en muchas áreas de la investigación, como por ejemplo la medicina, la física, la economía, etc. De hecho, nosotros ahora que estamos atravesando por esta pandemia, gran parte de la información que recibimos, la recibimos después de que se hicieron estudios estadísticos al respecto. Bueno, entonces vamos a ir avanzando un poquitito más. Vamos a definir algunas palabritas. Primero, población. ¿Qué es una población? ¿No? Es un conjunto de personas o de cosas sobre las que se desea hacer un estudio. Llamamos población al conjunto. ¿Qué es un individuo? Bueno, es cada uno de los elementos de esa población. Obviamente cuando yo voy a hacer un estudio estadístico, no siempre se consultan a todos los individuos de la población. Entonces se toma lo que se llama una muestra. Esa muestra, para que sea significativa y para que sea representativa,
tiene que reunir ciertas condiciones. Por ejemplo, si es demasiado pequeña, no me va a servir porque no va a representar a toda la población. Y además, tiene que tener la particularidad de que todos los individuos que forman parte de la población tengan la misma posibilidad de ser elegidos dentro de esa muestra. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cómo es el rendimiento académico, no sé, en la escuela secundaria, en la República Argentina. Bueno, si yo me limito a hacer el estudio, por ejemplo, en la realidad del Pionono, eso me va a arrojar los resultados de la realidad del Pionono, pero no me va a estar hablando de la realidad de todo el país. La muestra, si yo tomo solo el Pionono, no va a ser una muestra representativa. ¿Por qué? Porque el resto de los habitantes no tuvieron la posibilidad de ser elegidos, porque yo me limité a hacer el análisis en el Pionono. O sea, tendré que tomar realidades de diferentes puntos del país y bueno, de esa manera lograr que la muestra realmente sea representativa. ¿Qué es una variable estadística? Bueno, justamente las variables son las distintas características o fenómenos en particular que yo quiero analizar. Esas variables pueden ser de dos tipos. Cualitativas, que es cuando la variable no toma valores numéricos. Por ejemplo, yo quiero estudiar, analizar las profesiones de una determinada población. Entonces, bueno, ¿qué valores toman las profesiones? Bueno, tendré medicina, abogacía, ingeniería, etcétera, etcétera. No son números. Y las variables pueden ser cuantitativas, que en este caso, sí, la variable toma valores numéricos. Cuando la variable toma valores numéricos, estos pueden ser discretos, la variable puede ser discreta, o puede ser continua. Cuando una variable es discreta, y esto lo vamos a seguir trabajando después, no solamente en estadística. Cuando una variable es discreta, cuando toma valores enteros, por ejemplo, número de personas, bueno, yo tendré o una persona, o 1000, o 100, o las que fueren, pero no voy a tener una persona y media. Y cuando la variable es continua, y bueno, la variable es continua cuando puede tomar entre dos valores extremos todos los valores intermedios. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, no sé, la altura de una población determinada. Bueno, obviamente podré tener una altura mínima, una altura máxima, pero puedo tomar todos los valores intermedios. En ese caso la variable es continua. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Aparece otra palabrita que es frecuencia. ¿A qué se llama frecuencia? Cuando yo tengo una determinada variable, la cantidad de veces que se repite, a eso lo llamamos frecuencia absoluta. La frecuencia puedo estudiar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿A qué se llama frecuencia relativa? A la parte del total que representa la frecuencia absoluta. Bueno, si vamos a un ejemplo, lo vamos a entender con más claridad. Ustedes acá en el trabajo práctico tienen el siguiente ejemplo, donde dice frecuencia absoluta y relativa. Les ponen todas las notas que se sacaron los alumnos de un curso y les piden organizar esa información en una tabla de frecuencias y de porcentajes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Ustedes lo tienen bien prolijito en el trabajo práctico. Las notas son 10, 1, 6, 7, 8. A ver, 10, más arriba. 10, 1, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 10. 4, 5, 6, 10. 4, 5, 6, 10. 8, 9, 10, 9. 8, 9, 10, 9. 8, 9, 10, 9. 6, 5, 4, 8. 6, 5, 4, 8. Y por último, 9, 10, 10. Bueno, me fijo a ver si las conté todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Son 20 alumnos que se sacaron estas notas en un examen. Entonces yo ya tengo esta información y ahora la voy a organizar en una tabla. Entonces, lo primero que vamos a poner en la tabla son las notas, que es la variable que yo voy a analizar. A partir de esas notas, bueno, voy a hacer líneas así, voy a analizar cuál es la frecuencia. Y después, cuál es la frecuencia relativa. También voy a analizar el porcentaje y de paso también voy a calcular el ángulo central correspondiente. Así ya tengo los datos preparados para poder hacer de pronto un diagrama circular. ¿Cuáles son las notas que aparecieron? Apareció el 1, primera nota. Apareció el 2 no, el 3 no, el 4, aparece el 4. Aparece el 5, el 6, el 7, 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y por último vamos a anotar el total. Bueno, cuando yo me refiero a la frecuencia, me refiero a cuántas veces aparece el número 1, cuántos alumnos se sacaron el 1. La frecuencia del 1 es de 1, ¿no? Hay un solo alumno que se sacó un 1, esa frecuencia es 1. Cuando me refiero a cuál es la frecuencia del 4, me fijo que el 4 aparece una vez, dos veces. Por lo tanto, la frecuencia del 4 es 2. El 5, ¿cuántas veces aparece? Una vez, dos veces. La frecuencia es 2. El 6, ¿cuántas veces aparece? Aparece una vez, dos veces, tres veces. La frecuencia es 3. El 7, ¿cuántas veces aparece? Una vez, una sola, ¿no? Si mal lo miro, es una sola. El 8, ¿cuántas veces aparece? Bueno, se me cerró el trabajo. A ver, un poquito de paciencia. Esto es porque no tengo que ir a algún lado a imprimir el trabajo, no lo tengo impreso y por eso se me complica un poquitito. Decíamos, el 7 apareció una vez, el 8 ¿cuántas veces aparece? Una vez, dos veces, tres veces, la frecuencia del 8 es 3. El 9 ¿cuántas veces aparece? Una vez, dos veces, la frecuencia del 9, o aparece 3, a ver, el 9, una, dos, tres veces, la frecuencia del 9 es 3, y la frecuencia del 10 es 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente la suma de todas las frecuencias me tiene que dar el total de alumnos que tiene el aula. Acá tenemos 3, 5, 8, 9, 12, 12 y 8, 20. Siempre verifiquemos que la suma de las frecuencias tiene que coincidir con la totalidad de alumnos. Cuando ahora quiero completar con la frecuencia relativa. Bueno, ¿qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia dividido el total. La frecuencia que me da qué parte del total de alumnos se sacó un 1. ¿Qué parte del total de alumnos se sacó un 2? Perdón, un 4. 2 alumnos sobre un total de 20. La frecuencia relativa acá va a ser de 2 sobre 20, acá de 3 sobre 20, 1 sobre 20, 3 sobre 20, 3 sobre 20, 5 sobre 20. Si yo sumo todas las frecuencias relativas, me va a dar 20 sobre 20, 1. El porcentaje, dijimos antes, en el ejercicio incluso que teníamos de tarea, que cuando tenemos una fracción del total, para averiguar qué porcentaje representa, basta con que yo multiplique eso por 100.
Entonces, ¿cuánto es un 20avos de 100? Y hago 1 sobre 20 por 100, y eso me va a dar el porcentaje, que en este caso es, simplificamos, es el 5%. ¿Sí? O sea, el 5% de la clase se sacó un 1. Sobre un total de 100, 5 se sacaron 1. O sea, se hubieran sacado 1. Y si tengo que averiguar el ángulo central para después hacer un diagrama circular, averiguo cuánto es un 20avos de 360, como en el ejercicio 5. Y esto me da, en este caso, 36 dividido 2, 18. El ángulo central correspondiente sería un ángulo de 18 grados. Bueno, así sucesivamente calculo todos los porcentajes y todos los ángulos centrales. La sumatoria de todos los porcentajes me va a tener que dar el 100%. Y la sumatoria de todos los ángulos me va a tener que dar 360 grados. ¿Se entendió? Yo creo que no es necesario terminar la gráfica. Ustedes la pueden... Yo les sugiero que antes de mirarla en el trabajo práctico, lean el enunciado nada más y traten de armarlo ustedes solos. Y después se lo corrigen, porque en el trabajo práctico está todo el ejemplo, toda la tabla completa. Yo no la sigo porque me parece que no es necesario. Si algo no se entiende, se pregunta. A partir de esta información, de las frecuencias, yo puedo hacer un diagrama de barras. ¿En qué consiste el diagrama de barras? Bueno, acá voy a hacer algo, después ustedes lo miran bien en el trabajo práctico. Sobre el eje X, marco la variable, que en este caso son las notas. La nota que pudo ser un 1, o un 2, o un 3, o un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, bueno, un 9 o un 10. Y acá anoto lo que van a ser las frecuencias. Las frecuencias que yo veo que van del 1 al 5. Entonces, acá es muy importante sí o sí tomar escala, 1, 2, 3, 4, 5, para que realmente mi gráfico me permita visualizar la situación. ¿Y qué hago? Levanto, por ejemplo, el 1 tiene una frecuencia de 1, levanto una barrita acá. El 2, no hay 2. El 3 tampoco. El 4, ¿qué frecuencia tiene? El 4 tiene una frecuencia de 2. Entonces llego hasta el 2 y acá, ¿ven? ¿Cómo lo voy armando? Y de esta manera, por ejemplo, el 10 tiene una frecuencia de 5, entonces yo acá tengo que llegar hasta el 5. ¿Ven? Así. Y acá tengo una frecuencia. Y ahí veo que el 10 tiene esta frecuencia, el 1 tiene esta, y de esta manera lo voy completando y puedo visualizar. No lo voy a terminar porque me parece que ustedes ya entendieron cómo se hace. El 2 tenía, el 4 tenía una frecuencia... Ah, perdón, acá me equivoqué. El 4 tiene una frecuencia de 2. El 4 tiene una frecuencia de 2. El 2 no, porque nadie se había sacado un 2. Así que ahí. Bueno, y así ustedes completan la tabla que también está en el trabajo práctico graficado. Y también se puede hacer un diagrama circular en el cual ustedes dibujan prolijamente, obviamente con compás, no como lo estoy haciendo yo acá, ¿sí? Y marcan, por ejemplo, el ángulo de 18 grados, apoyan bien el centro del transportador, hacen coincidir los 0 grados acá y marcan con un lápiz bien finito 18 grados. Y bueno, supónganse que les quedará acá. Este sector es el que corresponde al 18%. Son los alumnos que se sacaron un 1, ¿sí? Respecto del total, el porcentaje respecto del total. Y así van completando, pueden utilizar distintos colores y demás. Bueno, a ver, yo creo que hasta acá esto se entendió, ¿no? Me faltaría hablar de la frecuencia acumulada y con esto termino. Fíjense, ¿a qué se llama frecuencia acumulada? Voy a borrar esto y a partir de esta frecuencia voy a calcular la frecuencia acumulada. A ver, ¿qué sería la frecuencia acumulada? Justamente lo que se va acumulando. Entonces, por ejemplo, que se sacaron 1, hay un solo alumno. Que se sacaron 4, hay 2. Y la frecuencia acumulada, entonces, ¿cuál va a ser? 1 más 2, 3. O sea, 3 alumnos se sacaron menos de 4. La frecuencia del 5 era 2. La frecuencia acumulada hasta acá va a ser 5. ¿Por qué? Porque hay 5 alumnos que tienen la nota abajo de 5.
Acá la frecuencia acumulada va a ser 5 más 3, 8. Hay 8 alumnos que tienen una nota que está por debajo, o es 6 o está por debajo del 6. Y así vamos completando. Acá me queda 9, acá 9 más 3, 12, acá 12 más 3, 15, y 15 más 5, 20. Siempre la frecuencia acumulada, cuando terminamos de hacer el cálculo, coincide con el total. Que es el total de alumnos. Digo, 20 alumnos tienen o 10 o una nota menor, pero después lo vamos estudiando. Bueno, yo creo que dejaríamos acá, nos falta ver las medidas de tendencia central, pero ustedes léanlo del trabajo práctico, así a partir de eso, del trabajo práctico, de la parte de teoría del trabajo práctico, pero que está puesto con ejemplos. A ver si no se los digo y así ya con esto. También tiene un ejemplo de frecuencia acumulada. No, vamos a dejar la media, la mediana y la moda, que son medidas de tendencia central, para explicarlo la clase que viene. Si quieren ustedes vayan leyendo lo que dice, a ver si lo van entendiendo, y así cuando yo se los explico, nada, poder entenderlo mejor. Bueno, a partir de esto les voy a indicar de tarea el ejercicio 6 y el ejercicio 7, que igual después se los voy a corregir. No es mucho, pero porque además de hacer la tarea hay que repasar todo esto, leerlo despacito, y dentro de la tarea yo les diría que pueden desarrollar ustedes, aunque no me la envíen, pero acuérdense que los ejemplos traten de hacerlos ustedes. Los hacen ustedes, tapan el desarrollo, tapan esto, ponen el encabezado nada más del ejercicio y arman ustedes toda la tabla de frecuencias, por ejemplo, ¿sí? Y después cotejan si lo hicieron bien o no, a partir de la explicación. Espero que haya quedado claro. Bueno, hacemos todo lo que podemos. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. No se olviden de subir preguntas o inquietudes al trabajo en clase. Las espero. Un beso grande.